Marca con la fecha de hoy, coloca que es el grupo B y anotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20. Sí, pero igual cuando voy a poner la nota, hoy vamos a ver, ya nos quedan básicamente 3 temas: renal, reproductor y nervioso, que serían los del tercer corte. Que vamos a ver el sistema renal, que entre otras cosas embriológicamente aparece en un solo capítulo, se llama sistema genitourinario. ¿Por qué sistema genitourinario? Uno, porque tiene un origen embriológico semejante, y dos, porque fisiológicamente algunas estructuras cumplen funciones para ambos sistemas. Adelante. Sí, adelante. Es el caso, por ejemplo, de los varones, la uretra. La uretra cumple funciones, no sé si están acá, venga, acá. La uretra cumple funciones en la parte eyaculatoria y cumple funciones en la parte de la micción. Vamos a mirar este caso. Se trata entonces de un paciente masculino recién nacido, producto de unas 37 semanas, decimos que casi ya terminó, que serían 38, y es valorado por el médico pediatra a las 10 horas de vida postnatal, presentando como hallazgo llamativo anuria que no orina, y disnea moderada. Está tolerando la vía oral. Eso indica entonces que si está tolerando la vía oral, el sistema digestivo, que fue el que acabamos de revisar el corte pasado, aparentemente está funcionando bien, ¿cierto? Porque recuerden que en las patologías siempre habían vómitos de diferentes connotaciones. Adelante. Entonces vemos que hay un paciente que sí tolera su vía oral. Vemos en lo que es la anamnesis, que en la historia clínica se llama interrogatorio, que durante el control prenatal se reportó algo a nivel ecográfico, hipoplasia pulmonar. Ese término no es nuevo para nosotros, ya lo habíamos revisado en sistema respiratorio. Hipoplasia pulmonar significa que los pulmones están poco desarrollados. Miren que parénquima, bronquios y vasos poco desarrollados, y algo muy importante, olihidrantes. ¿Alguien se acuerda qué es olihidrantes? De poca cantidad de líquido amniótico, hablando en términos de volumen, como menos de 500 cc de líquido amniótico. Ya nosotros sabemos que es un marcador muy importante del bienestar fetal, es decir, si hay escaso es patológico, pero si hay mucho también nos indica problemas. Recuerden que en las patologías digestivas y en las del sistema nervioso siempre se encuentra elevado. En cambio, en las patologías de tipo renal puede que se encuentre disminuido. ¿Por qué usted dice que se puede encontrar disminuido en las patologías renales? Que aprendimos del líquido amniótico, que conforme el paciente lo deglute, ¿verdad?, también contribuye a su excreción a través de la orina. Entonces, si mi sistema urinario está afectado y yo no puedo orinar, ¿cómo va a estar el volumen de líquido amniótico? Disminuido, bajo. Desde ahí empezamos como a pensar con lógica en ese aspecto, sobre todo porque vemos que hay anuria, ya hay 10 horas que el niño no orina, y eso es sumamente raro. El resto de anaclínicos dicen que están dentro de lo normal. Y miren, también refiere la madre del niño que le dieron ácido fólico y hierro durante la gestación. Son algunos de los oligoelementos que se administran. Ahí faltaría de pronto mencionar el calcio, que son de los que se deben administrar durante la gestación. Ácido fólico, hierro y calcio son sumamente importantes. No hay antecedentes familiares que se asocien a este problema, no que en la familia se había reportado.
los partos anteriores habían sido normales y no hay abuso de drogas, no hay automedicación durante el embarazo, que de pronto pensáramos en una teratogénesis causada por medicamentos. Sin embargo, miren que en el examen físico vemos algo muy peculiar en este paciente que tiene el tono muscular disminuido. De hecho, los niños cuando nacen tienen un poco de hipotonía, eso hace que no sostengan el cuello, pero en este caso la hipotonía era muy manifiesta. Además de eso, miren, hay algo de cianosis. Nos está indicando entonces que en cierta medida hubo algún problema al momento del nacimiento. Está hipoactivo y miren, ya hay signos francos de dificultad respiratoria. De hecho, nos decían en la parte inicial que tenía disnea moderada. Ya hay uso de músculos accesorios, que son los tirantes intercostales, y se evidencia que hubo sufrimiento fetal. Miren que incluso lo llevan a reanimación, tiene mascarilla con oxígeno, intubación endotraqueal y lo está manejando el servicio de neonatología. Cuando hablamos de fascia, hablamos de cara. En la historia clínica se dice fascia. Entonces una fascia muy típica, miren, hipertelorismo, los ojos muy separados el uno del otro, pliegues epicánticos. Los pliegues epicánticos son unas pequeñas prolongaciones de piel que se encuentran debajo de los ojos, tiene orejas de implantación baja, frente amplia, nariz plana y ancha y el mentón un poco pequeño. Entonces eso resulta ser bastante importante porque tiene unas manifestaciones muy típicas a nivel de su cara. Y miren que en el resto del examen físico vemos algunas connotaciones vemos por ejemplo que tiene cuello corto, vemos a nivel de lo que son las extremidades, defectos en las extremidades, lo que significa que miren, hay contractura biinnovada, que son posiciones anómalas a nivel de las extremidades. Todo esto se asocia, ¿saben con qué? Con el foco líquido amniótico. Coloquemos un ejemplo muy de la vida diaria. ¿Qué le pasaría a cualquiera de nosotros si se tirara en una piscina que estuviese vacía? No nos golpearíamos, tuviéramos lesiones. Entonces el niño literalmente nada en una piscina, que es el líquido amniótico. Entonces si el volumen del líquido amniótico disminuye, su cara, sus extremidades van a ser sometidas a presión. De esa manera aparecen estas deformidades a nivel de las extremidades y estas deformidades típicas a nivel de su cara. Sin embargo, no vamos a dar todavía respuesta a en qué diagnóstico estaríamos pensando. Primero vamos a hablar un poco del sistema renal, cómo se forma el sistema renal. Entonces sabemos que nuestro sistema renal está formado por ¿qué? Está formado por los dos riñones, los cuales están conectados aquí a nivel de lo que sería las pelvis renales con los uréteres, los cuales son pares. Estos se continúan con la vejiga urinaria que almacena la orina y finalmente tendríamos la parte última del sistema urinario que sería la uretra, entendiendo que la uretra comparte funciones en el varón con el sistema, en este caso, reproductor. Es por ese motivo, miren, que le llamamos sistema urogenital, y como todos los sistemas que hemos visto en el transcurso, vemos que existen unos genes que actúan como señalizadores. Esos genes señalizadores ayudan en ese proceso de diferenciación. Hay algunas patologías, por ejemplo el tumor de Wilms, que es una patología muy relacionada con la parte renal. Miren cómo el gen WT1 es sumamente importante para el desarrollo del sistema urinario, el DAS1 y el gen del factor esteroidógeno 1 son factores de suma importancia. De hecho, aquí podemos establecer una relación anatómica bastante importante entre las glándulas suprarrenales y los riñones. Las glándulas suprarrenales antes eran de forma cóncava. Sin embargo, cuando los riñones hacen su proceso de ascenso, los riñones no siempre están aquí donde ustedes los ven, en una posición retroperitoneal a nivel de la parte de los hipocondrios, en la parte posterior, en el retroperitoneo. Los riñones están aquí a nivel de la pelvis y ellos hacen un proceso de ascenso. Eso explica el por qué las glándulas suprarrenales después adquieren forma de pirámide, porque los polos superiores de los riñones
de alguna manera hacen presión sobre lo que sería la base. Acá el puerto, ¿no? Hace presión importante lo que da ese aspecto característico. Lo que les dije al inicio de la clase, miren, hay un origen doble. Tenemos que el mesodermo intermedio que va a dar origen a todo el sistema urinario. En cambio, la cresta orogenital va a dar origen a nuestro sistema genital. Los primordios de cada uno, en el caso del riñón, vienen con dos nefrógenos, y en el caso del sistema genital es la cresta gonadal. De esto hablaremos en 15 días cuando nos veamos otra vez para ver lo que sería el sistema reproductor. Hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que sería el sistema urinario, en su primordio que viene siendo el cordón nefrógeno. Aquí hay un proceso cíclico en el cual nosotros tenemos tres pares de riñones, en los cuales un par va siendo reemplazado por el otro. Nuestros primeros riñones, miren cómo se llaman pronéfros. Son unos riñones rudimentarios. Estos riñones no alcanzan a producir como tal orina, por lo tanto son no funcionales, su periodo de vida es realmente corto. Ellos son reemplazados más adelante por los mesonefros. Los mesonefros, muy a pesar de que su periodo de vida también es corto, sí dejan derivados permanentes y además de eso tienen la capacidad de poder sintetizar orina, poder producir orina. ¿Por qué? Porque a nivel de los mesonefros, por ejemplo, se van a formar lo que son los glomérulos y se van a formar las cápsulas de Bowman. Y por de pronto la histología, si ya lo han dado o más adelante lo darán, cuando vean sistema renal y histología, el profesor o la profesora le hablará que a nivel del glomérulo es un proceso muy importante que se llama filtración glomerular, y que ese proceso de filtración glomerular tiene como función filtrar la sangre para producir lo que sería la orina. El ultrafiltrado de la sangre es la orina. Entonces miren que ya aquí se puede generar. Y por último tenemos los riñones definitivos, que son los metanefros. Ellos están localizados en posición cráneo-caudal, es decir, los pronefros están más a nivel cervicales, los mesonefros están a nivel toraco-lumbar, en cambio los metanefros, que son los últimos, están más bien a nivel de lo que sería lumbosacro, es la posición que estos adquieren. Vamos entonces a dar algunos detalles de cada uno. Nótense cómo de forma sucesiva en la parte superior están los pronefros a nivel cervical, como les dije. En la parte medial están lo que serían los mesonefros. Estos miren que ya están haciendo una especie como de apoptosis, de degeneración, por eso se ve como punteado en esa parte. Se forman, como dice la diapositiva, unos 7 a 10 grupos celulares que se corresponderían a los pronefros. Estos pronefros no dan como tal derivados, miren que ellos se están abriendo directamente a lo que sería la cloaca. Aquí podemos hacer algo de embriología comparada. En otras especies de animales existe un órgano que se llama cloaca, por ejemplo en las aves, y la cloaca cumple una función importante: albergar orina y albergar las heces, toda vez que la cloaca no tiene división. Nosotros los seres humanos se van a dar cuenta que más adelante en la clase yo les voy a decir que aquí en la cloaca se forma un tabique que se llama urorectal o tabique de Retter, y ese tabique urorectal me va a dividir la cloaca en dos partes: en una parte anterior, que es la parte urinaria donde está la vejiga y va a salir la orina, y una parte posterior donde va a estar el prontodeo o ano primitivo, donde van a salir las heces. Entonces miren que aquí esto resulta también de cierta forma interesante, que en un momento inicial tenemos un órgano parecido a otras especies, pero que después va a empezar a modificarse. Acá vemos el conducto mesonéfrico o conducto de Ward. En este momento somos indiferenciados. Cuando digo en este momento somos indiferenciados, estoy hablando de hombres y mujeres. Y digo que somos indiferenciados porque ambos sexos en este momento presentan lo que sería un conducto mesonéfrico o un conducto de Ward. En los varones esto se forma gracias a que nosotros sintetizamos
sintetizamos testosterona. Y la testosterona coayuda a que esos conductos se desarrollen. Y a partir de estos conductos de Wolff que se van a producir, se van a generar todos los conductos intra y extratesticulares. En la mujer, ¿por qué no necesita conductos de Wolff? Porque lógicamente ella no genera o no necesita esos conductos. La mujer, por su parte, tiene otros conductos que se llaman los conductos de Muller. Esos conductos de Muller, o también conocidos como paramesonéfricos, darán lugar en la mujer a la formación de las trompas de falopio, a la formación del útero, del cervix y de la vagina. Nosotros los hombres, ¿por qué no tenemos conductos de Muller? No tenemos conductos de Muller sencillamente porque sintetizamos una hormona que se llama anti-mulleriana, debido a que en los testículos tenemos unas células de Sertoli que sintetizan la hormona. Eso lo vimos el semestre pasado. Gracias a la hormona anti-mulleriana no desarrollamos esos conductos y por lo tanto no se va a formar ni útero, ni trompa, ni vagina en un varón. Como les dije, era un proceso solamente temporal. Ellos terminan desapareciendo y van a continuarse con lo que están en la parte media, que vienen siendo los mesonetos. Miren ya que entre la semana cuarta de la gestación y la semana 12, ellos tienen una participación muy importante. Miren que ya aquí se empieza la producción de orina y ellos, como les había comentado al inicio, están caudales o por debajo de los pronefros. Están a nivel, les dije ahorita, toracolumbar, esos mesonetos. Miren que ellos pueden funcionar de forma provisional, más o menos como hasta la semana octava, novena, están produciendo orina los mesonefros. De la semana novena en adelante son reemplazados por los mesanefros o riñones definitivos. Y aquí tenemos algunos de los derivados de los cuales todavía persisten en nosotros, derivados de esos mesonefros. Los primeros derivados son los glomérulos y las cápsulas de Bowman. Resulta aquí que yo abro paréntesis y digo, la nefrona es la unidad funcional de nuestro sistema urinario. La nefrona está formada por 4 partes: el corpúsculo renal, los túbulos contorneados proximal, la asa de L y el túbulo contorneado distal. Hasta el momento, ¿cuál de las partes de la nefrona deriva del mesonefro? Solamente la primera parte, que es el corpúsculo renal. Ahora, ¿qué es el corpúsculo renal? El corpúsculo renal no es más que la fusión de los glomérulos y las cápsulas de Bowman. La hablo en plural porque son 2 cápsulas. Una cápsula que es la visceral, que es la que está pegada al glomérulo, y una cápsula parietal que está separada de él. Entre las 2 cápsulas existe un espacio que se llama espacio de Bowman. En ese espacio de Bowman se localiza el ultrafiltrado. Ahora, ¿qué son los glomérulos? Los glomérulos son un tipo especial de capilares. Resumo que ya en histología vieron los capilares, y hay capilares que son continuos, hay capilares que son fenestrados y hay capilares que son sinusoidales. Entonces, los capilares fenestrados son los que se encuentran localizados aquí en los glomérulos, pero tienen una particularidad: carecen de diafragmas. Para que me lo entiendan mejor, imagínense una caneca que tiene palanca. Uno hunde la palanca y la tapa se abre y se cierra a voluntad. Así son los capilares fenestrados con diafragma. Tienen una compuerta que abre y cierra. En cambio, los capilares fenestrados del glomérulo carecen de ese diafragma. ¿Por qué no lo tienen? Porque ese diafragma limita la filtración de la orina. Entonces, entre menos obstáculos, la filtración va a ser mucho mejor. Aquí tenemos entonces 2 derivados o 2 primordios, mejor, muy importantes, porque los de arriba ya son derivados, estos son primordios. Tenemos los túbulos mesonéfricos y tenemos los conductos mesonéfricos. Estos conductos mesonéfricos eran los antiguos conductos pronéfricos que derivaban de los riñones anteriores o pronefros que llegaban hasta la cloaca. Entonces son reemplazados ahora por los conductos mesonéfricos. Vamos a ver que de estos primordios túbulos
y conductos van a aparecer unos derivados. Lo que pasa es que los derivados que se generan en los varones, no se generan en las mujeres. Y obviamente eso se debe a la estimulación de la testosterona que estaba mencionando. Miren que de los túbulos mesonéfricos se forman los conductillos eferentes de los testículos. Y aquí entonces es importante que recordemos algo para que no se nos vaya a olvidar o no se vayan a confundir. Los varones tenemos unos testículos. Dentro de esos testículos hay unos túbulos semiínferos, donde se producen las células conocidas como espermatozoides. Entonces, esas células van a empezar a viajar a través de unos conductos. Hay 3 conductos intratesticulares y hay 3 conductos extratesticulares. ¿Cuál es el orden en que están esos conductos? Eso no está en la diapositiva, entonces sugeriría que anoten los 3 nombres, de manera que a veces me gusta preguntar eso. Entonces, de los túbulos seminíferos se forman los túbulos rectos. Luego vienen los túbulos rectos. De los túbulos rectos viene la red de Testi o red testicular. Y después de la red testicular vienen estos, los conductillos eferentes. Esos son los 3 conductos intratesticulares. Repito, túbulos rectos, red de Testi y conductillos eferentes. De los 3 conductos intratesticulares, los conductillos eferentes derivan de estos, de los túbulos mesonéfricos. Ahora, ¿qué forman los conductos mesonéfricos? Los conductos mesonéfricos lo que me forman son los conductos extratesticulares. Los conductos extratesticulares son 3. ¿Cuáles son ellos? El epidídimo, donde se maduran los espermatozoides. El conducto deferente, que es el que liga cuando hacen la vasectomía. Y por último, el conducto eyaculador. Estos 3 conductos derivan de lo que serían los conductos mesonéfricos y los 3 son extratesticulares. Y vemos que de estos mismos conductos mesonéfricos se va a formar una de las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Esta glándula anexa se llama la vesícula seminal. La vesícula seminal, acuérdense que es lo que produce el 70% de lo que sería el semen. Y entre los componentes que se encuentran aquí, esta enzima que se llama vesiculasa y la fructosa, que necesitan los espermatozoides. Mire o note acá usted que en el sexo femenino estos conductos desaparecen. Estos conductos desaparecen en el sexo femenino porque en el sexo femenino pues no hay testosterona y como tal no hay estímulo. Vamos a tener que más adelante vamos a empezar a conversar un poco más sobre lo que viene siendo la nefrona, pero aquí en este punto estamos observando lo que hemos explicado hasta este punto. Miren aquí donde se empieza a iniciar la formación de la nefrona. Estos son los capilares glomerulares a los cuales yo estaba haciendo referencia. Y esto que ven aquí en color como morado rodeando son las 2 cápsulas de Bowman. La que está más pegada es la hoja visceral, la que está más separada es la hoja parietal. Miren que en triángulo hay un espacio que se llama espacio Bowman, que es donde ocurre el proceso de ultrafiltrado. ¿Qué me están identificando, qué me están mostrando estas estructuras que estoy viendo acá? Los derivados que se producen. Ya hace entonces que los túbulos mesonéfricos que forman solamente los conductillos eferentes, que son intratesticulares. En cambio, los conductos mesonéfricos me van a formar el resto de estructuras que hacen parte entonces del aparato reproductor masculino. Aquí podemos identificar a un embrión, podemos ver su parte craneal y su parte caudal. No podemos desconocer la relación anatómica que existe con el sistema digestivo. Aquí estamos viendo el intestino primitivo, el anterior, el medio y el posterior. En la parte superior estamos viendo lo que serían los pronéfros, que son los primeros riñones que aparecen, que son rudimentarios a nivel de la porción cervical. Y ahorita hablamos que eran como 7 a 9 grupos celulares, que son estos que están viendo aquí. Estos pronéfros comienzan a desaparecer y son reemplazados por estos que serían en este caso
la parte del mesonefros, que viene siendo los riñones intermedios, lo que vemos aquí en color azul. Por acá podemos identificar al conducto mesonéfrico, del cual ahorita se formaron los derivados, de los cuales hemos hecho cierta mención, junto con el túbulo mesonéfrico. Vemos aquí en la parte inferior lo que sería la cloaca. Miren que en este momento de la vida todavía sigue existiendo cloaca, todavía no se ha formado la vejiga, todavía no se ha formado el conducto anal, porque el tabique todavía no se ha desarrollado, el tabique todavía no se ha interpuesto. A manera de pronto de información, vemos aquí el prosencéfalo, vemos aquí lo que sería el tubo cardíaco primitivo de formación, y vemos por acá lo que sería la yema hepática, que es lo que alcanzamos a ver en la imagen. Si miramos esta otra imagen, esta otra estructura, nos podemos encontrar con el periodo indiferenciado que les comentaba. Mire que encontramos ambos conductos. Encontramos los conductos mesonéfricos y encontramos los conductos paramesonéfricos. ¿Por qué digo que es un periodo indiferenciado? Porque todavía no hay diferenciación sexual. Los varones y las mujeres tenemos un primordio que se llama el tubérculo genital. Ese tubérculo genital es el mismo. Lo que pasa es que después de la semana 2 de gestación, al tubérculo genital va a empezar a experimentar cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que en el talón crece y se forma lo que sería el pene. En cambio, en la mujer se atrofia y empezaría a formar lo que sería el clítoris. Pero en sí es el mismo primordio. Y todo se debe a estimulación hormonal. En el varón la testosterona y en la mujer la ausencia de esta. Entonces este conducto mesonéfrico es el que va a formar el famoso conducto de Wolff, del cual se van a formar las estructuras masculinas que ahorita describimos. En cambio este que está aquí, o coloqué en color rojo, que es el conducto paramesonéfrico, es el famoso conducto de Muriel. Y dijimos ahorita que de ese conducto de Muriel se van a formar partes del aparato reproductor femenino, trompas de falopio, útero y cervix, y la porción superior de la vagina. De los túbulos mesonéfricos hicimos claridad que solamente se forman los conductillos eferentes en el varón. Si ya hablamos de los riñones definitivos, entonces tenemos que hablar de los metanefros, a pesar de que ellos empiezan a formar en el periodo embrionario, no comienzan sino a funcionar en el periodo fetal. Una vez los mesonefros dejan de hacer su trabajo, los metanefros los reemplazan en ese proceso. Y aquí entonces aparece lo que comentábamos al inicio. Debe haber una homeostasis con el líquido amniótico. Yo lo degluto gracias a la función de mi aparato digestivo que hace proceso de absorción, pero lo excreto a través de mi sistema urinario. De esa manera mantenemos el balance. Entonces, ¿con qué información se van a ir ustedes de aquí importante? Que cuando estén en la consulta médica atendiendo a la mujer embarazada, en el rural o en el internado, en el control prenatal, ustedes vean que dice polihidranios, ustedes enseguida piensan de que si hay polihidranios hay una patología y es probable que el niño no pueda deglutir. Entonces, ¿cuál es la orden siguiente? Una ecografía tridimensional de alta resolución para que ginecología evalúe ese proceso. Ahora, si por el contrario lo que ven es que hay oligohidrangios, entonces piensen en dos cosas: o que hubo una ruptura prematura de membranas, o que el niño tiene problemas a nivel del sistema urinario. Lo más probable es que haya nacido sin riñones, que tenga una amenorrea renal bilateral. Para que se puedan formar los riñones, se van a formar estas dos estructuras. Se las coloqué en verde y en rojo: el divertículo metanéfrico y el blastanema metanéfrico. La una induce a la otra. Eso se llama en embriología un proceso de inducción recíproca. Entonces, cuando no son capaces de estimularse la una con la otra, se va a producir la patología que tiene el niño en el caso clínico: agenesia renal bilateral. Vemos cuáles son los derivados de cada una. Del blastanema metanéfrico
se va a formar todo lo que viene siendo el parénquima renal. Entonces todo lo que ustedes conocen como la cápsula del riñón, la parte cortical del riñón, la parte medular, donde están las pirámides, todo eso deriva del blastanema metanéfrico. De este mismo blastanema metanéfrico se va a formar el resto de la nefrona. ¿Y qué falta de la nefrona? De la nefrona me falta el túbulo contorneado proximal, el asa de N y el túbulo distal. Bueno, ¿y qué van a formar el divertículo metanéfrico? El divertículo metanéfrico lo que va a formar va a ser básicamente la parte de conductos. ¿Y cuáles vienen siendo los conductos? Los conductos son los conductos colectores, vienen siendo básicamente lo que sería la pelvis renal, los cálices mayores y menores y el uréter. Entonces el divertículo me va a formar la parte de los conductos y el blastanema me va a formar todo el parénquima renal. Si no se inducen el uno con el otro, la consecuencia va a ser una amenesia renal bilateral. Es incompatible con la vida. El niño, mira, que nació con disnea y ese paciente debido a psicoplasia, como una de las pocas horas va a fallecer, porque tú dirías, bueno, y si le hacemos una diálisis, de pronto puedes en alguna manera controlar la toxicidad, ¿verdad? Porque sería como un riñón artificial purificando la sangre. Pero tú le puedes al niño reemplazar los pulmones porque requiere un trasplante. Entonces es incompatible con la vida. Bueno, entonces se llama secuencia Potter. La secuencia Potter, o también con algunos autores hablados como síndrome de Potter, se debe a que el paciente con agenesia renal bilateral no produce orina. Y como no produce orina hay oligohidrantes. ¿Y qué te hace el oligohidrantes? Que los pulmones no se desarrollen. Y eso ¿cómo se llama? Hipoplasia pulmonar. Entonces al momento de nacer el niño muere por insuficiencia respiratoria toda vez que tiene ese proceso o esa incapacidad. Bien, y aquí el autor del libro nos lo facilita con los dibujos. ¿Qué es lo que está en color marrón o café? El blastema metanéfrico, todo lo que viene siendo el parénquima renal que les mostraba ahorita, la cápsula, la corteza, la médula. ¿Y qué me forma el divertículo metanéfrico? Toda la parte rosada, la parte de los conductos, que van desde los túbulos colectores, cálices menores, mayores, hasta que llegamos a esta, que sería la pelvis y el uréter. Aquí podemos entonces diferenciar qué se forma de cada uno. Aquí se los traigo detallados para que no se les olvide. Del divertículo metanéfrico se va a formar toda la porción de conductos. Desde la parte craneal se forman las primeras ramificaciones. Los túbulos colectores son la continuación de ¿quién? De los túbulos contorneados distales de la nefrona. Estos se continúan con los cálices menores. Los cálices menores se fusionan para formar cálices mayores y la fusión de los cálices mayores me forma lo que sería el uréter. Aquí, ¿qué vemos? Vemos un corte del riñón. Este viene siendo el polo superior, este viene siendo el polo inferior. En cuanto a las estructuras derivadas del divertículo, es lo que veríamos aquí en color blanco. ¿Por qué no puedo ver el túbulo colector? Porque eso es microscópico. Necesitaríamos tener una microfotografía aquí de hematocilina y eosina. Pero los otros sí los puedo ver porque son macroscópicos. Aquí están los cálices menores, luego siguen los cálices mayores, aquí está la pelvis y este viene siendo el uréter. Son estructuras derivadas del divertículo. ¿Qué vemos en la parte del blastanema? En el blastanema yo me puedo encontrar con esto que sería la cápsula renal, me puedo encontrar con esto que está más pálido que viene siendo la corteza y esto que está un poco más oscuro que viene siendo la médula. En la médula que veo unas pirámides, la base de la pirámide ¿para dónde está? En relación con la corteza y el vértice está en relación con lo que sería la médula. A esto le llaman ilio renal en anatomía, pero eso lo explican mejor ellos, que son los expertos. Y por aquí entrarían lo que serían los vasos, la arteria renal y la vena renal.
Aquí vemos que hay una abundante acumulación de grasa, la grasa periportal que está en toda esta zona. Aquí miren que lo que hicieron fue que le dibujaron nada más el sistema colector para que les sea un poco más fácil y lo memoricen. Se forman los túbulos colectores. Los túbulos colectores confluyen para formar el cáliz menor. Varios cálices menores me forman los cálices mayores. Los cálices mayores confluyen en la pelvis y de la pelvis sale lo que sería el uréter. Esto es toda la parte del sistema colector derivado de ¿quién? Del divertículo metanéfrico. Entonces, cuando hablamos de divertículo metanéfrico, estamos haciendo referencia a todo el sistema colector. Miren que aquí está la pirámide que les mostraba ahorita. Esta sería la base, este sería el vértice. Miren que aquí en todo el vértice está el cáliz menor y aquí estarían lo que serían los conductos colectores. En los conductos colectores, acuérdense que participan dos hormonas muy importantes que probablemente cuando vayan a fisiología el otro semestre se las van a enseñar. Esas hormonas, ¿cuáles son? La vasopresina o hormona antidiurética y la aldosterona. Esas dos hormonas, ¿qué funciones importantes tienen? Pues regular los líquidos corporales para mantener ¿qué? Para mantener lo que serían los niveles adecuados de presión arterial. Entonces, una función muy importante de las dos hormonas, vasopresina y aldosterona. Aquí podemos ver los cambios sucesivos que se están dando y el proceso de inducción recíproca que les estaba diciendo entre el blastanema, que es lo que está en color marrón, y el divertículo, que es lo que está en color rosado. Pasando ya a lo que sería el blastanema, vemos entonces las estructuras derivadas de este blastanema. Los túbulos colectores que derivaron del divertículo van a estimular a los túbulos mesonéfricos para que los túbulos mesonéfricos formen el resto de estructuras que no se habían formado. Recuerden que estos túbulos mesonéfricos se formaron en los riñones intermedios, en los mesonéfros. Y ya habíamos dicho antes que se habían formado ¿quiénes? El glomérulo con las cápsulas de Bowman que formaban el corpúsculo renal. Entonces aquí tengo la nefrona. Aquí está el glomérulo rodeado por sus cápsulas de Bowman. Aquí en este punto se va a hacer el proceso de filtración glomerular. Luego entonces se forman los derivados que derivan del blastanema y los derivados son estos, el túbulo contorneado proximal. Aprovecho aquí para hacer una correlación y resulta ser unos medicamentos que se llaman diuréticos. Los diuréticos son fármacos que coayudan en la regulación de los líquidos corporales. Entonces probablemente cuando vayan a farmacología les dirán que en el túbulo contorneado proximal, que es este que está acá, actuando diuréticos. ¿Cuáles son esos diuréticos? Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Tienen esa función muy importante. Esos diuréticos, ¿para qué los utilizan? Se utilizan sobre todo en patologías como acidosis metabólicas, coayudan en pacientes con traumas craneoencefálicos. ¿Por qué? Porque ellos regulan no solamente los líquidos a nivel renal, sino regulan los líquidos a nivel del humor acuoso en el ojo, o sea que sirven para glaucoma, y regulan también los líquidos a nivel del sistema nervioso, líquidos cefalorraquídeos. Entonces tienen esas funciones importantes. Sí, inhibidores de la anhidrasa carbónica, prototipo acetazolamina, y diurético osmótico, prototipo mannitol. Una segunda correlación que les hago para que vean la importancia de esto, que sí les va a servir a futuro, es cuando ustedes tengan un paciente diabético frente a ustedes. Los pacientes diabéticos, lo antes era que se manejaban, era con fármacos que actuaban sobre ¿qué? Sobre el páncreas, era como lo ideal, sobre la célula beta, estimulando la producción, o sobre el alfa, inhibiéndola, o haciendo que se captara mejor la insulina por los receptores. Pero hay unos fármacos que se llaman los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. ¿Y dónde funciona ese cotransportador sodio-glucosa? Aquí, en el túbulo contorneado proximal. Esta es la parte de nuestra nefrona donde más reabsorbemos agua y sodio. Pero recuerden que hay un tipo de transporte que es un transporte activo,
Y para que la glucosa pueda eliminarse, ella se tiene que arrastrar junto con el sodio. Es un transporte secundario. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Inhiben a ese transportador, evitan que el organismo reabsorba el sodio y reabsorba la glucosa. ¿Y qué pasa si yo no reabsorbo el sodio y la glucosa? La elimino de mi cuerpo. Entonces esos pacientes tienen una doble ventaja. Están eliminando la glucosa, están eliminando el sodio con el agua, y ¿qué les va a producir? Se les baja la presión arterial y se les regulan los niveles de glucosa. Entonces, de pronto, para entender la importancia que eso tiene en ese punto. Luego, ¿cuál sigue? El ASADN, que es esta que está aquí, que tiene una rama descendente, otra ascendente. Aquí es donde actúan los diuréticos de más alto techo. Reciben el mismo nombre, diuréticos de ASA. Y les daré un solo nombre para que no se compliquen la vida: furosemida. Que cuando vayan allá a hacer las prácticas de la historia clínica de semiología, y ustedes escuchan el paciente toma furosemida, es un diurético que actúa aquí en el ASADN. Entonces, cuando tengan un paciente grave con edema agudo de pulmón, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, edema generalizado, intoxicados, se utilizan estos diuréticos de alto techo. ¿Por qué se llaman de alto techo? Porque son diuréticos que eliminan mucha cantidad de agua. Y por último, la última estructura, el túbulo contorneado distal, es este que está por acá. Esta es la parte final de la nefrona. En este túbulo contorneado distal actúan unos diuréticos muy importantes en hipertensión arterial, se llaman los tiacídicos. Y un solo medicamento para no complicar, la hidroclorotiazida. Ayudan a regular los niveles de presión arterial. Hidroclorotiazida actúa a ese nivel. Aunque esto no es embriología, sino en histología, lo que les voy a mencionar les puede ayudar cuando estén viendo las placas allá en el laboratorio. Joven, no se duerman. Estamos viendo cuando vean allá las placas en el laboratorio. Cuando ustedes vean las placas en el laboratorio, la coloración de la corteza y de la médula es diferente. Esta está un poco más pálida, esta está un poco más teñida. Sin embargo, usted nunca va a ver en la médula ni túbulo contorneado proximal, ni tampoco túbulo contorneado distal, ni mucho menos glomérulos. Entonces, esa es una forma de usted poder saber que ya no está en la corteza, sino que está en la médula. En la médula no va a encontrar presencia de glomérulos. Los glomérulos solamente están a nivel de la corteza. Y ahora, ¿cómo diferencio yo este túbulo contorneado proximal de este otro? Que este tiene un borde en cepillo. Entonces, cuando yo le coloco el aceite de inmersión y lo coloco en 100X, yo veo como si tuviera pelitos en la luz del tubo. Entonces, me ayuda a mí a diferenciar que no es el distal, sino que viene siendo el proximal. Repito que esto es histológico, pero a veces es una de las placas en las que más le resulta a uno difícil aprenderse, porque como están en cerquita, uno se confunde. Cuando están en la médula solamente pueden encontrar ASADN y túbulo colector. La diferencia de esto, la base, es el epitelio que tiene. Esto tiene un epitelio cúbico, típico, acilíndrico. Este es un epitelio plano en algunos y en otros un poco más cúbico. Pero la diferencia del epitelio nos ayuda a entenderlo. Para algunos autores, la unidad funcional del riñón es el túbulo urinífero. ¿Y qué es el túbulo urinífero? La unión de la nefrona con el túbulo colector. Ya sabemos que el túbulo colector derivó de quién. El túbulo colector derivó de aquí, del divertículo metanéfrico. En cambio, la nefrona en su totalidad derivó una parte del mesonefro, que viene siendo el glomérulo y las cápsulas, y la otra parte del metanéfro, que es esto que estamos viendo acá. Aquí está entonces los dos orígenes duales que tiene nuestro túbulo urinífero: la nefrona, derivada del plastanema y de los túbulos metanéfricos y del mesonefro, y el divertículo metanéfrico, que forma todo el sistema colector. Les había comentado que había un proceso de inducción recíproca y que había una cascada de genes que influían en este proceso de señalización. Destacamos dentro de los genes que participan en este proceso de señalización el gen RET,
el gen WT1 que actúa sobre el factor de transcripción y los genes que regulan al factor de transcripción PAS2. Nosotros no nos vamos a aprender esto de memoria, esto de regulación molecular, porque esto se va a olvidar si uno aprende de forma memorística y desde la parte clínica no tendría ningún objetivo. Sin embargo, me interesaría que cuando en el diagnóstico aparezca que el niño tiene agenesia renal bilateral, usted entienda que estas dos estructuras, el blastarema y el divertículo, no generaron ese proceso de inducción. Aquí los tiene. ¿Cuál es el blastarema? Lo que está viendo aquí en la parte como gris. ¿Cuál es el divertículo? Lo que está viendo aquí en color amarillo. Y mire que el uno influye sobre el otro para que estas estructuras finales se completen. Aquí tenemos el túbulo urinífero completo en la figura número F. A manera de resumen, no se le vaya a olvidar del mesonefros, meso con S, el riñón de la mitad que se formó, el glomérulo y sus cápsulas de Bowman. ¿Esto cómo se llama en conjunto? Corpúsculo renal. ¿Qué se formó del metanefros? Exactamente del divertículo. Se formó entonces el túbulo contorneado proximal, que es este, el asa denle y el túbulo contorneado distal, hasta lo azul. ¿Se formó de dónde? Del blastarema. Del divertículo ya se forma la parte amarilla. ¿Y qué es la parte amarilla? El túbulo colector. Entonces, del blastarema lo que está en azul, del divertículo lo que está en amarillo, y lo que está en color rojo y negro se formó del mesonefro. Aquí en esta imagen o en este esquema sí están los genes ahorita descritos: el gen PAS2, el WT4, el WNT6, que hacen el proceso de inducción. Todo lo que estamos viendo en color gris corresponde al blastarema y todo lo que estamos viendo en color amarillo corresponde a lo que sería el divertículo. Este para formar el parénquima y este para formar toda la parte de túbulos colectores. Entonces, hay algunas personas que se dan cuenta de estos jóvenes al momento en que le hacen una ecografía por cualquier cosa, ¿no? Que tenía un hígado graso. Y entonces cuando estaban haciendo la ecografía se dieron cuenta que tenía un solo riñón. ¿Puede la persona vivir sin un solo riñón? Claro que sí. O de no un familiar no le donar al otro el riñón para salvarle la vida. ¿Qué pasa con ese riñón único con el que nace la persona o con el que queda la persona después de una donación o un traumatismo? Ese riñón único se hipertrofia, aumenta de tamaño y hace una función compensatoria, es decir, trabaja en este caso por los dos. Cuando a nosotros recibir un paciente, siempre miramos el cordón umbilical. En el cordón umbilical usted que tiene que ver, por lo menos, que tenga 3 vasos. Eso es muy importante cuando usted lo corta. No solamente cortarlo, tomar el poquito de sangre para hacer las pruebas de TSH y de tipo de sangre, sino que también es importante identificar que el cordón tenga los 3 vasos. Cuando solamente tiene 2 vasos, es decir, una sola vena y una sola arteria, es muy sospechoso de que haya una agenesia renal unilateral. ¿Qué le puede pasar a una persona que tenga un solo riñón? Pues es más fácil que si tienes 2, el uno reemplace al otro. Entonces, si tienes uno solo, es importante cuidarlo. Entonces, de ahí las dietas hiposódicas, bajas en sal, de pronto evitar el exceso de proteínas, que sería alguno de los factores. Sin embargo, ese riñón con una vida sana, una dieta adecuada, puede permanecer funcionando toda la vida sin ningún inconveniente. En cambio, esta patología que estamos viendo aquí es una patología compatible con la vida. La persona no va a tener ningún tipo de manifestación clínica. En cambio, la agenesia renal bilateral, esta sí es incompatible con la vida. Entonces viene la secuencia Potter de la que me preguntaba. Como no tengo riñones, no orino. Y como no tengo orina, ¿qué le pasa al volumen de líquido amniótico? Baja. Hay oligohidratos. ¿Qué le va a pasar a los pulmones? Los pulmones no se van a desarrollar. Entonces desarrollo hipoplasia pulmonar. ¿Qué le va a pasar a mi cara? Mi cara entra en contacto con la cavidad amniótica. Entonces se deforma. ¿Y cómo se deforma? Adquiero esta fascia característica.
mi nariz se torna plana, los ojos se separan más de lo normal, que es el hipertelorismo, puedo tener defectos en las extremidades, miren ahorita lo que era el pie equinovago, luxaciones a nivel de lo que viene siendo la tibia, el peroné. ¿Cuál es la etiología? Y hay un fallo en la inducción recíproca que vimos ahorita. Esa viene siendo la etiopatogenia, fallo en la inducción recíproca. ¿Y cuál viene siendo las causas? La causa es multifactorial. Vamos a ver que hay factores genéticos y hay factores ambientales que pueden producir o generar la agenesia renal bilateral. Aquí está la famosa secuencia Potter. Mira, hay pérdida de líquido amniótico, aparece el oligohidranio, aparece la hipoplasia pulmonar, los crecimientos deficientes, la compresión, y aquí está la fase, los defectos y finalmente la muerte del paciente. Aquí están los factores asociados, fármacos, la diabetes gestacional y la genética, que es sumamente importante, es de herencia autosómica recesiva. Significa que ambos padres tienen que donarnos el alelo dañado para poder manifestarse la enfermedad, y los genes involucrados son el gen RET, el cual se encuentra ubicado en el cromosoma 10 a nivel de su brazo largo en la banda 11, el gen FGF20, cromosoma 8, brazo corto, banda 22, y el ITGA8, cromosoma 10, brazo corto, banda 13, lo que significa que el cromosoma 10 cumple un papel muy importante en la inducción recíproca en el desarrollo de lo que son los riñones. Aquí vemos que la incidencia es baja, gracias a Dios, la incidencia baja. La causa de la secuencia Potter pues es el oligohidranio, y el pronóstico de vida pues es prácticamente imposible. Un niño no va a poder sobrevivir porque si hay una hipoplasia pulmonar va a ser incapaz de poder hacer intercambio de gases. Aquí tenemos algunas de las pruebas que se pueden realizar. Recuerden que a nivel intrauterino se puede diagnosticar. Estas imágenes corresponden al paciente postnatal, en el cual obviamente después que aparece la anuria, aparece la fase, el neonatólogo pues es mandatorio que corrobore por medio de imágenes, una ecografía, una resonancia magnética o un CAT, la ausencia de los riñones. Aquí tenemos otras anomalías congénitas con las cuales se puede asociar. Es lógico pensar que, acuérdense ahorita en los primordios, el conducto mesonéfrico. Del conducto mesonéfrico también se formaban las vesículas seminales, también se formaban los conductos deferentes, conductos eyaculadores. Entonces es probable que, como son el mismo origen, se puedan presentar también anomalías a nivel genitourinario, tanto en varón como en la mujer. Miren, porque acá en la mujer se afectaría el conducto de Muller y había defectos en el útero y la vagina. En otros órganos, anomalías cardíacas, labio leporino y paladar hendido, incluso anomalías del sistema nervioso. Miren que la compresión craneal puede hacer que se afecten el prosencéfalo, los hemisferios cerebrales. Miren algo llamativo en los riñones, miren que lo ven con una serie de lóbulos. En cambio, si fueron al anfiteatro y mostraron allá los riñones, los profesores vieron los riñones que son lisos, no tienen esa serie de lóbulos. Y pasa algo diferente con lo que sería el encéfalo. Cuando les dé la clase del sistema nervioso, se van a dar cuenta que el encéfalo, inicialmente en un feto, es liso, no tiene surcos, no tiene circunvoluciones. En cambio, ya en la vida postnatal, tiene una cantidad de surcos y circunvoluciones. ¿Allá que se debe? A que la masa encefálica crece y digamos que se adentra sobre sí misma para poder hipertrofiarse. Aquí es básicamente parte del proceso del desarrollo. Inicialmente es lobulado, después se tornan lisos. Se asocia también esto ¿a qué? Al cuello, a la formación del aparato faríngeo. Acuérdense que el cuello inicialmente tiene unos lóbulos, luego el cuello de los seres humanos se torna liso. Pasa igual con esto. Acá hay otro aspecto importante a destacar, y es el número de nefronas en el recién nacido a término. Miren, entre 400.000 a 2 millones de nefronas. Recuerden que la nefrona cumple un papel muy importante en la filtración glomerular.
Y le pregunto a ustedes de una forma muy sencilla, si un niño nace pretérmino, ¿qué es lo más lógico que ocurra? Que se quede internado, ¿no?, en la UCI neonatal. ¿Y los médicos con qué tratamos a los pacientes? Además de cirugía. Con medicamentos, ¿no? Cualquier medicamento que sea. Y los medicamentos después de hacer su acción no tienen que excretarse del cuerpo humano, tienen que salir. ¿Y qué pasa si yo no tengo suficientes nefronas? ¿Podré excretar el medicamento adecuadamente? No. Entonces, por eso los niños prematuros tienen muchos riesgos de toxicidad farmacológica, precisamente porque las nefronas no se han desarrollado en toda su capacidad. Aquí vemos la glándula suprarrenal cuando se fusionan. Miren que ya en este momento en que pegan adquieren la forma piramidal, que es característica. Hago una correlación con las glándulas suprarrenales y hago esa correlación porque no vemos como sistema endocrino, no aparece como un capítulo aparte. Entonces las glándulas suprarrenales, aprovechando que las que estábamos viendo, tienen una corteza y tienen una médula. La médula es de origen ectodérmico, en cambio la corteza es de origen endodérmico. Corteza endodérmica, médula endodérmica. En la médula se forman unas células que se llaman las células cromatofilas. Son las que producen las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. En cambio, en la parte cortical se van a formar embriológicamente tres capas. Una capa glomerular que produce mineralocorticoides, prototipo aldosterona. Una capa fasciculada que produce glucocorticoides, prototipo cortisol. Y una tercera capa que es la capa rectangular que produce andrógenos débiles. En embriología nos interesa mucho estas capas, sobre todo la capa reticular, porque si se produce una hiperplasia de la glándula suprarrenal, puede ser peligroso para un feto femenino. En el feto masculino no va a pasar nada, el pene no se lo va a poner más grande, no va a ocurrir absolutamente nada. Pero en el feto femenino sí, porque el clítoris va a crecer mayor longitud de lo que debería. Entonces hay una hipertrofia del clítoris y hay un proceso de masculinización en un feto femenino. Entonces una hiperplasia suprarrenal congénita me puede producir un hermafroditismo, una masculinización del feto femenino por el importante estímulo de, en este caso, de estas hormonas. Acá tenemos una imagen que nos demuestra el proceso de ascenso de los riñones. Miren que inicialmente estaban aquí en la pelvis y cómo se localizan en la parte final, en el periodo ya fetal inicial, en una posición retroperitoneal. Y miren cómo aquí se unen a lo que serían las bases de las glándulas suprarrenales. El polo superior del riñón se une con las bases de las glándulas suprarrenales. Eso explica por qué los riñones tienen diferentes circulaciones. Es lógico. La aorta va a dar diferentes ramas dependiendo de la localización, hasta que lleguen a su localización definitiva. Aquí aparece otra patología que se llama la toxis renal. Toxis renal con P. P y T. PT, toxis renal. La toxis renal significa que uno de los dos riñones asciende y el otro se queda en su posición. Puede ser a nivel de la pelvis o puede ser a nivel del abdomen. Algo para entender también qué ocurre. ¿Quiénes están haciendo el proceso de ascenso? Los riñones. ¿Quiénes hacen un proceso de descenso? Los ovarios y los testículos. Lo que pasa es que los ovarios se quedan por acá en la pelvis y los testículos tienen que salir al exterior. Aquí tenemos las diferentes ramas que adquieren los riñones dependiendo del momento del embarazo donde estén localizados, pero sabemos que finalmente cuando adquieren la posición definitiva, las arterias renales son ramas directas de la aorta abdominal. Vemos que hay una malformación aquí que se llaman las arterias accesorias o arterias supernumerarias. Significa que son arterias de más a las convencionales.
De estas arterias supernumerarias resulta una que puede ser de cierta manera de cuidado peligrosa. Las arterias polares. Las arterias polares son las que están en los polos de los riñones. ¿Cuántos polos tienen los riñones? Pues no, un polo superior y un polo inferior. Pero es peligrosa la que tiene el polo inferior, porque recuerden que cerquita al polo inferior pasa el uréter. Y si esta arteria me comprime el uréter, me puede producir esto que se llama hidronefrosis. Aquí se nos muestra, esta sería en este caso la hidronefrosis. Miren que hay una obstrucción, hay una dilatación del uréter y hay una dilatación aquí de lo que son los conductos colectores, de toda la parte de los cálices, y hay una afección importante del parénquimo. Aquí tienen la arteria renal accesoria o arteria polar. Miren que está generando la obstrucción, la compresión a nivel del uréter, que generaría como tal esa lesión o ese daño. Estarían lo que le dije ahorita, la toxis renal, que son los riñones pélvicos. Aquí vemos que el riñón izquierdo hizo su proceso de ascenso normal, en cambio el riñón derecho no lo hizo, se quedó detenido en este punto. Esto puede ser complicado por algunas situaciones. Puede ser causa de problemas diagnósticos al momento de hacer el examen físico. De pronto pensar que se está palpando una masa, cuando realmente lo que se está haciendo palpación vendría siendo del riñón. Puede ser causa de pronto de obstrucciones intestinales en algunos casos, o puede pasar completamente desapercibido sin generar ningún tipo de afección como tal. Este proceso no se da porque hay un fallo en lo que se llaman los genes OS o los genes de homeocaja. Los genes OS o los genes de homeocaja son los famosos reguladores moleculares del desarrollo humano. En el caso de los testículos, hay una estructura que se llama, de los ovarios, hay una estructura que se llama gubernáculo. Así como los barcos tienen un ancla que permite que se localicen o encallen en una parte del mar sin moverse, hay un primordio que se llama gubernáculo que va bajando al testículo y al ovario. Cuando el gubernáculo falla, no hay el proceso de descenso. Acá no hay tal estructura que figure como en ese proceso, pero sí una serie de genes que son los genes OS que de alguna manera estarían implicados. Tenemos el famoso riñón en herradura. En este caso, ninguno de los dos riñones hizo su proceso de ascenso, quedaron unidos por el polo inferior. En este caso, el paciente tendría literalmente un solo riñón, porque de hecho, miren, ellos se fusionan y forman una masa única. Entonces, a nivel práctico, la persona que tiene riñón en herradura tiene un solo riñón. Es como quien tiene agenesia renal unilateral. Entonces, muy importante el cuidado que dijimos ahorita con el consumo de la sal, de proteínas, para evitar alguna lesión en el mismo. ¿Con quién se asocia el riñón en herradura? El riñón en herradura se asocia con una anomalía cromosómica numérica, que es el 45XR, el síndrome de Turner. Las pacientes con Turner se asocian mucho a la presencia de lo que sería riñón en herradura. Se localiza normalmente a nivel de las últimas vértebras lumbares, primeras sacras, entre L4, L5, L5, S1. Ese riñón en herradura. Estas patologías quísticas, como su nombre lo indica, hace referencia a la presencia de múltiples quistes a nivel del parénquima renal. La diferencia puntual entre las dos es con el número de quistes que aparecen. En la poliquística autosómica recesiva, la cantidad de quistes son demasiados, lo que hace que la masa renal deje de funcionar y la única opción aquí sea un trasplante en el paciente. En cambio, la displásica multiquística tiene quistes de menor tamaño y de menor número, lo que de alguna manera da un mejor pronóstico para el paciente y de esta manera puede ser viable. Por último, nos faltaría describir la formación de la vejiga y de la uretra. Entonces, recordemos la cloaca. La cloaca era la estructura única que permitía la salida de heces y de orina. En la semana 7 de la gestación ya se ha debido formar el tabique de Refé o tabique urorectal.
de tal manera que la cloaca va a tener dos componentes, una parte anterior que es el seno urogenital, que es lo que nos interesa en la clase de hoy, y una parte posterior que viene siendo el conducto anal, del cual ya hablamos en la clase de segundo corto. Vemos que este seno urogenital va a tener tres porciones, una porción craneal, una porción media y una porción caudal o fálica, y de cada una de estas porciones se van a generar derivados. De la porción vesical o craneal se forma la vejiga urinaria, con la excepción del trígono vesical, ya que el trígono se deriva de los conductos mesonéfricos, lo que traduce que las mujeres tienen un pequeño derivado de los conductos mesonéfricos, que viene siendo el trígono, la porción pélvica que forma toda la uretra de la mujer, y en los varones forma dos partes, la uretra membranosa y la uretra prostática. Y por último, la última porción que se llama caudalofálica, que en la mujer no tiene derivados, y en el varón forma la parte más grande de la uretra, que es la uretra peniana, que está por lo que sería en medio del cuerpo esponjoso del pene. Aquí podemos evidenciar lo que sería, en este caso, la cloaca. Aquí vemos también el tubérculo genital y vemos que en medio de esta cloaca se forma un tabique para que se divida de lo que sería la parte rectal. Aquí está el tabique urorectal que está comenzando apenas a formarse. Acá el tabique ya está completamente formado y vemos las dos áreas divididas. La parte anterior, que viene el seno urogenital asociado a la formación de la vejiga y uretra, y en la parte posterior el conducto anal. Gracias a ese tabique hay separación y no se producen las famosas fístulas, de las cuales ya comentamos el capítulo pasado. Dijimos que en las fístulas había salida de materias fecales a través de la uretra, debido a que este tabique no se formó de una manera adecuada. Acá podemos ver las diferencias en sexo. Miren cómo el tubérculo genital se atrofió formando el clítoris, y vemos cómo acá el tubérculo genital se hipertrofió formando el pene, y eso debido básicamente al estímulo de la testosterona. Vemos que en ambos sexos el tabique, que es lo que está en color fucsia, se desarrolló completamente, dividiendo la parte urinaria de la parte fecal. La vejiga urinaria, ya sabemos cuál es su primordio, pero en cuanto a las capas que tiene, la vejiga tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular y tiene una capa serosa. La capa mucosa deriva del endodermo y la capa muscular y serosa deriva del mesodermo. En la capa mucosa nos vamos a encontrar con un epitelio transicional. El epitelio transicional es un epitelio estratificado. Lo que pasa es que la capa más externa es la que cambia. Se puede tornar pucular cuando la vejiga está vacía y se puede tornar plano cuando la vejiga se encuentra llena. La parte muscular son tres capas concéntricas de músculo liso que tiene la vejiga, es de origen mesodérmico, y la parte de lo que sería la serosa es tejido conectivo denso, irregular, colágenoso. Yo no sé si por acá estaba, no, creo que estaba por acá, la alantoides. Por acá debe estar la alantoides, aquí está. Esta estructura que estamos viendo aquí es la alantoides, es un divertículo en forma de salchicha. La alantoides se forma en la semana 3 de la gestación. La alantoides es importante para nosotros porque sin alantoides no habría glóbulos rojos durante las primeras semanas. A la alantoide la reemplaza el hígado, pero antes del hígado la alantoide nos formó los eritrocitos de nosotros. ¿Qué va a pasar con la alantoide después? Como ya no la necesitamos, la alantoide se va a atrofiar y se va a transformar en lo que sería el uraco. El uraco es esta estructura vestigial que estamos viendo aquí en ambos sexos, y luego el uraco, que es un cordón fibroso, se va a transformar en el ligamento umbilical medio. Pero los cirujanos a futuro, cuando estén haciendo un procedimiento y se encuentren con el ligamento umbilical medio, ese es el antiguo uraco. Y
y ese uraco era el antiguo alantoide que se formó en la tercera semana. La vejiga en niños ya escolares y en adultos pues está localizada a nivel de la pelvis. En pacientes pediátricos pueden tener una parte de localización abdominal. Eso resulta importante al momento de hacer exámenes físicos en pacientes pediátricos. De las anomalías estaría la estrofia vesical. Esto es importante uno siempre asociar para no aprender de memoria y para que de alguna manera uno comprenda. Hay una patología que vimos en el sistema cardiovascular que era la ectopia cordis, el corazón por fuera de la cavidad torácica. La estrofia vesical es la vejiga por fuera de la cavidad pélvica. Acá, ¿cuál es el hueso que no se funcionaba? El esternón, tenía una fisura. Acá, ¿cuál es el hueso que no se va a funcionar? ¿Cuál sería? El pubis, es el hueso que no se fusiona. Además de eso, ¿qué músculos estaban acá? Los pectorales estaban afectados. Acá los músculos a nivel de la porción baja del abdomen, rectos, abdominales, transversos, deben estar como tal afectados para que las estructuras puedan salir al exterior. ¿Qué riesgo tiene esto? Un riesgo importante de infección, porque al estar por fuera del cuerpo se puede contaminar. La uretra puede cambiar de posición, entonces tenemos unas anomalías de la uretra que se llaman la epispadia, la hipospadia, pero en este capítulo no voy a hablar de eso. Hablaré de esas malformaciones cuando hable del pene en la clase que nos toca en 15 días. La uretra, ya dijimos que deriva de la misma seno urogenital, que de la porción media o pélvica se forma toda la uretra de la mujer y la uretra prostática y membranosa del varón, y que de la porción fálica se forma la uretra peniana. En cuanto al epitelio de la uretra, miren que es diferente. Pasa de epitelio transicional a un epitelio cilíndrico estratificado, luego a cúbico estratificado y por último pasa a plano estratificado. ¿Es entendible? Claro que es entendible, porque ¿qué le pasa a la uretra masculina? ¿Dónde termina? En el glande del pene. Y el pene, además de orinar, ¿para qué sirve? Para tener relaciones sexuales. Entonces, cuando se esté dando la copulación, hay que tener un epitelio protector que evita que la uretra se lesione o se la cede. De igual manera en la mujer, ¿dónde está la uretra? ¿Dónde sale? Al introito vaginal, y ahí entra el pene durante la copulación. Entonces, por eso la parte final de ambas uretras tienen epitelio plano, estratificado, queratinizado. En cuanto al origen embriológico, todos los demás son endodérmicos. El queratinizado es de origen endodérmico. La uretra, obviamente, tiene músculo liso, pero en una menor cantidad que la vejiga, es lógico, las dimensiones que ésta tiene, y al igual que lo que sería en este caso los ureteres, que también poseen músculo liso. Esa es la parte final. Isaac, Juan Pablo, Gabriela, Emanuel, Suárez, Salazar, Camila, Salva,